An all-new season of The Secret Lives of Mormon Wives is now streaming on Hulu and Hulu on Disney+. Mom Talk has just been blowing up. Whitney and Jen are on Dancing with the Stars. Taylor is a bachelorette. Saying that out loud is crazy. Like, that is huge. But all the cool opportunities could pull us apart. It's causing issues in everyone's marriage. My whole world is falling apart right now. It's chaos. Watch the Hulu original series, The Secret Lives of Mormon Wives, now streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Detrás de las intrigas familiares y las tramas de engaños se encuentra la figura compleja de Labán, el tío de Jacob. La historia de Labán nos lleva a un viaje a través de la cultura y las relaciones familiares en el Antiguo Testamento, donde las decisiones personales moldean el destino de naciones enteras. ¿Cómo influenció este patriarca arameo las vidas de sus sobrinos y las futuras generaciones de Israel? Labán es un personaje que a menudo es recordado por sus tácticas engañosas y su naturaleza manipuladora. Sin embargo, su historia es mucho más que eso. Labán es una figura multifacética cuyo papel en la narrativa bíblica es crucial para entender las dinámicas familiares y las tradiciones culturales de su tiempo. A través de su vida y sus acciones, podemos explorar temas de engaño, retribución, providencia divina y reconciliación. En este video, exploraremos la historia de Labán desde diversos ángulos, analizando su impacto en la vida de Jacob y en las generaciones futuras de Israel. Examinaremos el contexto histórico y cultural en el que vivió, sus relaciones familiares, y cómo sus decisiones personales moldearon el destino de naciones enteras. Además, veremos cómo su historia refleja lecciones profundas sobre la naturaleza humana, la fe y la providencia divina. La figura de Labán, aunque a menudo vista bajo una luz negativa, es compleja y ofrece una rica fuente de lecciones y reflexiones. En el relato bíblico, Labán no solo interactúa con Jacob sino también con su hermana Rebeca y sus propias hijas, Lea y Raquel. Estas interacciones revelan las intrincadas relaciones familiares y las expectativas culturales de la época. Además, su influencia en Jacob y, por ende, en las 12 tribus de Israel, hace que su historia sea una pieza clave para entender cómo las acciones de una sola persona pueden tener repercusiones significativas en el curso de la historia bíblica. Al profundizar en la vida de Labán, esperamos arrojar luz sobre las complejidades de su carácter y el impacto duradero que tuvo en su familia y en la historia del pueblo de Israel. Para comprender plenamente la historia de Labán, es esencial situarla en su contexto histórico y cultural. Labán vivía en Harán, en la región de Aram, lo que hoy conocemos como el norte de Mesopotamia. Esta área era conocida por sus antiguas ciudades comerciales y su diversidad cultural. El contexto geográfico y cultural de Aram juega un papel crucial en entender las motivaciones y acciones de Labán. Harán era un centro comercial y cultural vibrante en el mundo antiguo. Situada en la región de Aram, Harán estaba estratégicamente ubicada en la intersección de importantes rutas comerciales que conectaban Mesopotamia con Anatolia y el Levante. Esta posición geográfica hizo de Harán un lugar de encuentro para diferentes culturas y tradiciones, lo que influyó en la diversidad cultural de la región. Harán, una ciudad que se menciona varias veces en las Escrituras, tenía una importancia significativa no solo por su ubicación geográfica sino también por su papel como centro religioso y cultural.
Se encontraba en una encrucijada comercial que facilitaba el intercambio de bienes y la interacción entre diferentes pueblos, lo que la convertía en un punto neurálgico para el comercio de la época. Los habitantes de Harán, incluidos Labán y su familia, habrían estado expuestos a una amplia variedad de influencias culturales que abarcaban desde las prácticas religiosas hasta las costumbres sociales y comerciales. Esta diversidad cultural también podría haber influido en las actitudes y decisiones de Labán, quien debió navegar por un mundo de cambiantes alianzas y lealtades. El territorio de Aram, donde se encontraba Harán, era una región de gran diversidad cultural y económica. Aram estaba habitada por pueblos arameos, que compartían una lengua y una cultura comunes. La región era conocida por su comercio, especialmente de bienes como textiles, metales y especias. Harán, como uno de los principales centros de Aram, prosperaba gracias a su papel como nodo comercial y cultural. La región de Aram era famosa por su influencia en la cultura semítica antigua, con una lengua que sirvió de puente entre las culturas mesopotámicas y cananeas. El arameo, lengua madre de los arameos, eventualmente se convirtió en una de las lenguas más influyentes de la región, utilizada incluso en la corte persa siglos después. En el tiempo de Labán, vivir en Aram significaba estar en contacto constante con comerciantes, viajeros y emisarios de diferentes partes del mundo conocido, lo que enriquecía su experiencia cultural y comercial. Esta constante interacción no solo influía en las prácticas comerciales de Labán, sino también en sus valores y expectativas sobre el poder y el control familiar. Como jefe de su familia, Labán era responsable de mantener las tradiciones y asegurar el bienestar de su clan. En la sociedad patriarcal de su tiempo, el papel de Labán como patriarca le confería autoridad sobre las decisiones familiares, incluyendo los matrimonios y las alianzas económicas. Esto le daba un poder considerable en la vida de sus familiares y determinaba el curso de las relaciones dentro del clan. En el contexto bíblico, el patriarca era no solo el líder familiar sino también el guardián de las tradiciones, las leyes y la continuidad espiritual del clan. Las decisiones que Labán tomaba no solo afectaban a su familia inmediata, sino que también tenían implicaciones para las generaciones futuras. Esto incluía la gestión de los recursos familiares, la organización de matrimonios que fortalecieran las alianzas familiares y la protección de la herencia y el legado del clan. La posición de Labán como patriarca implicaba que tenía el poder de negociar matrimonios y contratos y de tomar decisiones estratégicas para el bienestar y el poder de su familia, lo cual se observa claramente en sus interacciones con Jacob. Las relaciones familiares de Labán son un aspecto central de su historia. Como hermano de Rebeca y suegro de Jacob, Labán desempeñó un papel crucial en la vida de sus sobrinos y sobrinas. Sus interacciones con Jacob, Raquel y Lea revelan las complejidades de las relaciones familiares en la antigua cultura hebrea. La familia, en el mundo bíblico, era el núcleo de la identidad social y económica. Las relaciones familiares definían no solo los lazos personales, sino también las alianzas políticas y económicas. En este contexto, Labán no solo era un hermano y un tío, sino una figura de autoridad que tenía el poder de influir significativamente en las vidas de sus familiares. Las decisiones que tomaba respecto a sus sobrinas y sobrinos no eran solo cuestiones personales, sino decisiones que impactaban el destino del clan y las generaciones futuras. Las intrigas y manipulaciones que caracterizan las relaciones de Labán con Jacob son ejemplos de cómo las dinámicas familiares pueden influir en la narrativa más amplia de la historia bíblica.
Labán era el hermano de Rebeca, la madre de Jacob, y jugó un papel crucial en su matrimonio con Isaac. Cuando el siervo de Abraham llegó a Harán en busca de una esposa para Isaac, Labán fue quien dio la bienvenida al siervo y lo hospedó en su casa. Aunque el relato bíblico se centra en Rebeca, la presencia de Labán como mediador en las negociaciones matrimoniales subraya su influencia en los asuntos familiares. La historia del matrimonio de Rebeca con Isaac es un ejemplo claro de la importancia de Labán en las decisiones familiares. Cuando el siervo de Abraham llegó a Harán, fue recibido con hospitalidad por Labán, quien junto con su madre, Betuel, escuchó la propuesta del siervo y consideró su oferta. La hospitalidad de Labán, su curiosidad por la riqueza del siervo y su disposición para negociar mostraron su interés por establecer alianzas ventajosas para su familia. Aunque Rebeca fue finalmente la elegida, la intervención de Labán fue crucial para facilitar el acuerdo, asegurando que la familia de Harán continuara conectada con las promesas de Dios a través de Isaac. Labán se convirtió en el suegro de Jacob cuando éste huyó de Canaán para evitar la ira de su hermano Esaú, buscando refugio en la casa de Labán. Jacob se enamoró de Raquel, la hija menor de Labán, y accedió a trabajar 7 años para casarse con ella. Sin embargo, Labán engañó a Jacob al darle a Lea, la hermana mayor, en su lugar. Este engaño llevó a Jacob a trabajar otros 7 años para finalmente casarse con Raquel, lo que complicó aún más las relaciones familiares. El matrimonio de Jacob con Lea y Raquel es uno de los eventos más notables en la narrativa de Labán. Cuando Jacob llegó a Harán, fue recibido por Labán, quien le ofreció trabajo a cambio de la mano de su hija Raquel. Sin embargo, en la noche de bodas, Labán sustituyó a Raquel por Lea, la hija mayor, justificando su acción por la costumbre local de casar primero a la hermana mayor. Este engaño obligó a Jacob a trabajar otros 7 años para finalmente casarse con Raquel, consolidando una relación de tensión y competencia entre las dos hermanas. Este episodio muestra la astucia de Labán y su habilidad para manipular las situaciones a su favor, pero también revela las complejidades de las relaciones familiares y cómo el engaño puede tener consecuencias duraderas en la dinámica familiar. ¿Cómo puede un tío volverse una figura tan influyente en la vida de sus sobrinos, al punto de cambiar el curso de sus destinos? Labán es un personaje cuya historia está llena de engaños y estrategias astutas. Su vida y obra ofrecen una mirada fascinante a las complejidades de las relaciones familiares y las dinámicas de poder en la antigüedad. Labán es un personaje cuya influencia y control sobre su familia se extienden más allá de lo visible. A lo largo de su vida, utilizó su astucia y manipulación para mantener el control sobre su clan y asegurar su prosperidad. Sin embargo, sus acciones también llevaron a conflictos y tensiones dentro de su familia, especialmente con Jacob, su yerno y sobrino. La historia de Labán nos permite explorar las complejidades de las relaciones familiares y cómo las dinámicas de poder pueden afectar la vida de las personas involucradas. Su vida está marcada por decisiones estratégicas que no solo impactaron a su familia inmediata, sino que también tuvieron repercusiones duraderas en la historia de Israel. Labán es conocido por su habilidad para manipular situaciones a su favor. A lo largo de su vida, utilizó diversas estrategias para asegurar su bienestar económico y mantener el control sobre su familia. Sus acciones hacia Jacob son un ejemplo claro de su naturaleza manipuladora. La manipulación de Labán es una característica central de su personalidad y se refleja en sus interacciones con Jacob. A través de una serie de tácticas engañosas,
Labán logró mantener a Jacob bajo su control durante años, asegurando su propia prosperidad a expensas de Jacob. Su habilidad para manipular situaciones y personas es una muestra de su astucia y su disposición a hacer lo que fuera necesario para mantener su poder. Sin embargo, estas tácticas también llevaron a conflictos y tensiones dentro de la familia, mostrando las consecuencias de las acciones deshonestas y manipuladoras. Uno de los momentos más conocidos de la historia de Labán es su engaño a Jacob. Después de que Jacob trabajara 7 años para casarse con Raquel, Labán lo engañó al darle a Lea en su lugar. Este engaño obligó a Jacob a trabajar otros 7 años para finalmente casarse con Raquel. Este acto de engaño refleja la astucia de Labán y su disposición a manipular situaciones para su beneficio. El engaño de Labán hacia Jacob es un ejemplo clásico de su habilidad para manipular situaciones a su favor. Cuando Jacob llegó a Harán y se enamoró de Raquel, Labán vio una oportunidad para asegurar su propio bienestar económico. Al exigir a Jacob que trabajara 7 años por la mano de Raquel, Labán logró obtener mano de obra gratuita para su familia. Sin embargo, en lugar de cumplir su promesa, Labán engañó a Jacob al darle a Lea, la hermana mayor, como esposa. Este acto de engaño obligó a Jacob a trabajar otros 7 años para finalmente casarse con Raquel, lo que consolidó la relación de poder de Labán sobre Jacob. Esta manipulación no solo aseguró la prosperidad de Labán, sino que también creó tensiones duraderas entre Jacob y su familia. A lo largo de los años, Labán intentó controlar a Jacob a través de acuerdos sobre salarios y posesiones. Después de que Jacob trabajara 14 años para casarse con Lea y Raquel, Labán hizo un nuevo acuerdo con Jacob respecto a su salario. Jacob propuso que su salario consistiera en las ovejas y cabras manchadas y moteadas del rebaño de Labán. Sin embargo, Labán intentó asegurar su propio bienestar económico al cambiar las condiciones del acuerdo en varias ocasiones. El pacto entre Labán y Jacob sobre el salario de este último es otro ejemplo de la habilidad de Labán para manipular situaciones a su favor. Cuando Jacob propuso que su salario consistiera en las ovejas y cabras manchadas y moteadas del rebaño de Labán, Labán aceptó, pero luego intentó cambiar las condiciones del acuerdo para asegurarse de que Jacob no prosperara demasiado. Sin embargo, Jacob, utilizando su conocimiento de la cría de ganado, logró aumentar su rebaño y prosperar a pesar de los intentos de Labán por controlarlo. Este episodio muestra la naturaleza manipuladora de Labán, pero también la astucia de Jacob y su capacidad para superar las adversidades. Bajo el acuerdo con Labán, Jacob prosperó en Harán, acumulando un gran número de ganado y siervos. La habilidad de Jacob para prosperar bajo circunstancias difíciles generó la envidia de Labán y sus hijos, lo que eventualmente llevó al conflicto entre ellos. A pesar de las maniobras de Labán, Jacob logró prosperar en Harán. Su habilidad para aumentar su riqueza a pesar de las adversidades es un testimonio de su astucia y determinación. Bajo el acuerdo con Labán, Jacob utilizó su conocimiento de la cría de ganado para aumentar su rebaño, lo que provocó la envidia de Labán y sus hijos. Esta envidia eventualmente llevó al conflicto entre Jacob y Labán, mostrando cómo la prosperidad puede generar tensiones y divisiones dentro de las familias. El aumento de riqueza de Jacob es un ejemplo de cómo la bendición divina puede superar las intenciones humanas, demostrando que la prosperidad es posible incluso en circunstancias difíciles. A pesar de las maniobras de Labán, Jacob encontró maneras de aumentar su riqueza. Utilizando su conocimiento de la cría de ganado, Jacob logró que su rebaño prosperara.
Este aumento de riqueza provocó la envidia de Labán y sus hijos, quienes comenzaron a ver a Jacob como una amenaza para su propio bienestar económico. El aumento de riqueza de Jacob es un ejemplo de su habilidad para prosperar bajo circunstancias adversas. A pesar de los intentos de Labán por controlar su prosperidad, Jacob utilizó su conocimiento de la cría de ganado para aumentar su rebaño y su riqueza. Al seleccionar las ovejas y cabras más fuertes y sanas, Jacob logró que su rebaño creciera en número y calidad. Este aumento de riqueza provocó la envidia de Labán y sus hijos, quienes comenzaron a ver a Jacob como una amenaza para su propio bienestar económico. La prosperidad de Jacob es un testimonio de la bendición divina que estaba sobre él, demostrando que la providencia de Dios puede superar las intenciones humanas. Finalmente, el conflicto con Labán llevó a Jacob a huir en secreto con su familia y sus posesiones. La partida de Jacob marcó el final de su relación laboral y familiar con Labán. Este evento subraya la tensión entre las dos familias y la incapacidad de Labán para mantener el control sobre Jacob. La migración de Jacob es un punto culminante en su relación con Labán. A medida que las tensiones entre Jacob y Labán aumentaban, Jacob decidió huir en secreto con su familia y sus posesiones. Esta decisión marcó el final de su relación laboral y familiar con Labán, subrayando la tensión entre las dos familias. La partida de Jacob es un ejemplo de cómo las decisiones personales pueden tener repercusiones duraderas en las relaciones familiares y cómo el deseo de libertad y prosperidad puede llevar a decisiones difíciles. La migración de Jacob también es un testimonio de su fe en la providencia divina y su disposición a seguir el llamado de Dios, incluso cuando eso significaba dejar atrás todo lo que conocía. La vida de Labán está llena de simbolismos que amplían su significado más allá del contexto inmediato. A través de su historia, podemos explorar temas de engaño, retribución, providencia divina y reconciliación. ¿Qué lecciones podemos aprender de este patriarca de la antigüedad? La historia de Labán es rica en simbolismo y ofrece una oportunidad para explorar lecciones más profundas sobre la naturaleza humana y la relación de Dios con la humanidad. A través de su vida, vemos cómo el engaño y la manipulación pueden llevar a consecuencias inesperadas y cómo la providencia divina puede transformar las adversidades en bendiciones. La vida de Labán nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y decisiones, y cómo nuestras acciones pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas y en las de los demás. Al explorar el simbolismo en la historia de Labán, podemos encontrar lecciones valiosas sobre la honestidad, la justicia y la reconciliación. La historia de Labán refleja la naturaleza cíclica del engaño y las consecuencias que inevitablemente siguen a las acciones deshonestas. A través de sus interacciones con Jacob, vemos cómo las decisiones basadas en el engaño pueden llevar a resultados inesperados. La astucia de Labán es un rasgo distintivo de su personalidad, pero también es la causa de muchos de sus problemas. A lo largo de su vida, Labán utilizó el engaño y la manipulación para obtener lo que quería, pero estas acciones a menudo llevaron a consecuencias no deseadas. El engaño de Labán hacia Jacob es un ejemplo de cómo las acciones deshonestas pueden tener repercusiones duraderas. Aunque Labán logró manipular a Jacob para su propio beneficio a corto plazo, sus acciones eventualmente llevaron al deterioro de su relación con Jacob y a la división de su familia. Este patrón de engaño y retribución es un tema recurrente en la narrativa bíblica, donde las acciones deshonestas a menudo resultan en consecuencias negativas. El engaño de Labán hacia Jacob es un ejemplo clásico de cómo las acciones deshonestas pueden tener repercusiones.
Aunque Labán logró manipular a Jacob para su propio beneficio a corto plazo, sus acciones eventualmente llevaron al deterioro de su relación con Jacob. Este patrón de engaño y retribución es un tema recurrente en la narrativa bíblica, donde las acciones deshonestas a menudo resultan en consecuencias negativas. El engaño de Labán es un ejemplo de cómo el uso del engaño para obtener beneficios personales puede llevar a la retribución y a la pérdida de relaciones valiosas. Cuando Labán engañó a Jacob al darle a Lea en lugar de Raquel, pudo haber pensado que estaba asegurando su propio bienestar económico, pero a largo plazo, esta acción creó una tensión duradera entre él y Jacob. El resultado fue una relación llena de desconfianza y conflictos que finalmente llevó a la partida de Jacob y a la división de la familia. Este ciclo de engaño y retribución es una advertencia sobre las consecuencias de las acciones deshonestas y la importancia de la integridad y la honestidad en las relaciones. La influencia de Labán en la vida de Jacob subraya la complejidad de las relaciones familiares y cómo éstas pueden moldear los destinos individuales y colectivos. A través de sus interacciones con Jacob, Labán dejó una marca duradera en la vida de su sobrino, influyendo en su carácter y en sus decisiones futuras. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. La influencia de Labán en la vida de Jacob es un ejemplo de cómo las relaciones familiares pueden tener un impacto duradero en el desarrollo personal y espiritual. A lo largo de su vida, Jacob fue moldeado por sus interacciones con Labán, tanto positiva como negativamente. Aunque las tácticas manipuladoras de Labán causaron dificultades y conflictos, también proporcionaron a Jacob la oportunidad de crecer y aprender de sus experiencias. A través de sus interacciones con Labán, Jacob desarrolló una mayor comprensión de la importancia de la honestidad y la justicia en las relaciones. La influencia de Labán también ayudó a preparar a Jacob para asumir su papel como patriarca de Israel, mostrando cómo las experiencias difíciles pueden ser transformadas en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. A pesar de las acciones de Labán, Jacob experimentó la bendición de Dios, demostrando que la providencia divina puede superar las intenciones humanas. La historia de Labán y Jacob ilustra cómo Dios puede usar conflictos humanos para cumplir sus propósitos. La providencia divina es un tema central en la historia de Labán y Jacob. A pesar de las dificultades y los engaños que enfrentó, Jacob experimentó la bendición de Dios a lo largo de su vida. Este tema de providencia divina demuestra cómo Dios puede transformar las adversidades en oportunidades de bendición y cómo las intenciones humanas pueden ser superadas por el plan divino. A través de su historia, vemos cómo Dios puede usar los conflictos humanos para cumplir sus propósitos y cómo la fe y la confianza en Dios pueden llevar a la prosperidad y al éxito, incluso en circunstancias difíciles. A pesar de las dificultades que enfrentó bajo el servicio de Labán, Jacob prosperó. Esta prosperidad es vista como una señal de la bendición divina que estaba sobre Jacob. A través de su historia, vemos cómo Dios puede transformar las adversidades en oportunidades de bendición. La prosperidad de Jacob a pesar de las adversidades es un testimonio de la bendición divina que estaba sobre él. A lo largo de su tiempo en Harán, Jacob enfrentó numerosos desafíos, incluyendo el engaño y la manipulación de Labán. Sin embargo, a pesar de estas dificultades,
Jacob prosperó y acumuló una gran cantidad de ganado y riquezas. Esta prosperidad es vista como una señal de la bendición divina que estaba sobre Jacob y su familia. A través de su historia, vemos cómo Dios puede transformar las adversidades en oportunidades de bendición, demostrando que la providencia divina puede superar las intenciones humanas. La historia de Labán y Jacob es un ejemplo de cómo los conflictos humanos pueden ser transformados en oportunidades para cumplir los propósitos divinos. A pesar de la manipulación y el engaño de Labán, Jacob salió fortalecido de la experiencia, preparándose para asumir su papel como patriarca de Israel. La historia de Labán y Jacob es un ejemplo de cómo los conflictos humanos pueden ser utilizados por Dios para cumplir sus propósitos. A pesar de las dificultades y el engaño que enfrentó, Jacob salió fortalecido de su experiencia en Harán. Esta experiencia no solo lo preparó para asumir su papel como patriarca de Israel, sino que también le enseñó valiosas lecciones sobre la honestidad y la justicia en las relaciones. A través de su historia, vemos cómo Dios puede usar los conflictos humanos para cumplir sus propósitos, transformando el sufrimiento en bendición y mostrando que la providencia divina puede superar las intenciones humanas. Las tradiciones matrimoniales y acuerdos familiares de la época, reflejadas en las acciones de Labán, nos ofrecen una visión de la cultura y las costumbres antiguas. A través de su historia, podemos explorar cómo las normas culturales influyeron en las decisiones y acciones de los personajes bíblicos. La cultura y las tradiciones de la época de Labán desempeñaron un papel crucial en sus decisiones y acciones. A través de su historia, podemos explorar cómo las normas culturales influyeron en las relaciones familiares y las dinámicas de poder en la antigüedad. Las tradiciones matrimoniales, los acuerdos familiares y las prácticas comerciales de la época son ejemplos de cómo las normas culturales influyeron en las decisiones y acciones de Labán y sus familiares. Al comprender el contexto cultural en el que vivieron, podemos obtener una visión más profunda de las motivaciones y acciones de los personajes bíblicos. Las prácticas matrimoniales de la época, como los acuerdos sobre dotes y matrimonios arreglados, desempeñaron un papel central en la historia de Labán. A través de su manipulación de los matrimonios de sus hijas, vemos cómo las tradiciones culturales influyeron en sus decisiones y acciones. Las prácticas matrimoniales de la época de Labán reflejan las normas culturales y sociales de la antigüedad. En la sociedad patriarcal de la época, los matrimonios eran a menudo arreglados por los padres y se consideraban alianzas estratégicas que fortalecían los lazos familiares y económicos. Labán, como patriarca de su familia, tenía la autoridad para negociar los matrimonios de sus hijas y utilizó esta autoridad para asegurar su propio bienestar económico. A través de su manipulación de los matrimonios de Lea y Raquel, vemos cómo las tradiciones culturales influyeron en sus decisiones y acciones, y cómo estas decisiones afectaron las vidas de sus familiares. Las interacciones de Labán con Jacob y sus hijas resaltan las normas y valores de las sociedades antiguas, proporcionando contexto a las narrativas bíblicas. A través de su historia, podemos explorar cómo las tradiciones culturales moldearon las relaciones familiares y las dinámicas de poder en la antigüedad. El legado cultural de Labán es un ejemplo de cómo las normas y valores de las sociedades antiguas influyeron en las decisiones y acciones de los personajes bíblicos. A través de sus interacciones con Jacob y sus hijas, Labán nos ofrece una visión de las prácticas culturales y las expectativas sociales de su tiempo.
Estas interacciones resaltan las normas y valores de las sociedades antiguas, proporcionando contexto a las narrativas bíblicas y ayudándonos a comprender mejor las motivaciones y acciones de los personajes bíblicos. Al explorar el legado cultural de Labán, podemos obtener una comprensión más profunda de cómo las tradiciones culturales moldearon las relaciones familiares y las dinámicas de poder en la antigüedad. Las acciones de Labán llevaron a la división de su familia, simbolizando cómo las decisiones personales pueden afectar la unidad familiar y crear tensiones duraderas. Sin embargo, su historia también muestra la posibilidad de reconciliación y resolución de conflictos. La historia de Labán es un ejemplo de cómo las decisiones personales pueden tener repercusiones duraderas en la unidad familiar. A través de sus acciones, Labán creó tensiones y divisiones dentro de su familia, lo que llevó a conflictos y dificultades. Sin embargo, su historia también muestra la posibilidad de reconciliación y resolución de conflictos, demostrando que incluso las relaciones más tensas pueden ser restauradas a través del compromiso y la búsqueda de la paz. La historia de Labán nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y decisiones, y cómo podemos trabajar para mantener la unidad y la paz en nuestras familias y comunidades. La manipulación de Labán y su deseo de controlar a Jacob llevaron a la división de su familia. La partida de Jacob en secreto marcó el final de su relación con Labán y subrayó la tensión entre las dos familias. Este evento simboliza cómo las decisiones personales pueden afectar la unidad familiar y crear tensiones duraderas. La división familiar que resultó de las acciones de Labán es un ejemplo de cómo las decisiones personales pueden afectar la unidad y la armonía dentro de una familia. A través de su manipulación y deseo de controlar a Jacob, Labán creó tensiones y conflictos que llevaron a la división de su familia. La partida de Jacob en secreto marcó el final de su relación con Labán y subrayó la tensión entre las dos familias. Este evento simboliza cómo las decisiones personales pueden tener repercusiones duraderas en la unidad familiar y cómo el deseo de poder y control puede llevar a la división y la discordia. La historia de Labán nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y cómo podemos trabajar para mantener la unidad y la paz en nuestras familias. A pesar de sus conflictos, Labán y Jacob finalmente hicieron un pacto de paz, mostrando la posibilidad de reconciliación y resolución de conflictos. Este pacto subraya la importancia del compromiso y la búsqueda de la paz en las relaciones familiares y comunitarias. La reconciliación entre Labán y Jacob es un ejemplo de cómo incluso las relaciones más tensas pueden ser restauradas a través del compromiso y la búsqueda de la paz. A pesar de sus conflictos y diferencias, Labán y Jacob finalmente hicieron un pacto de paz, demostrando que la reconciliación es posible incluso en las circunstancias más difíciles. Este pacto subraya la importancia del compromiso y la búsqueda de la paz en las relaciones familiares y comunitarias. La historia de Labán y Jacob nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y cómo podemos trabajar para resolver conflictos y mantener la unidad y la paz en nuestras familias y comunidades. La historia de Labán no solo ofrece lecciones sobre la astucia y el engaño, sino que también nos invita a reflexionar sobre la transformación personal y el impacto comunitario. A través de su vida, podemos explorar cómo las experiencias y relaciones pueden moldear nuestro carácter y propósito. La vida de Labán es un ejemplo de cómo las experiencias y relaciones pueden influir en nuestro desarrollo personal y espiritual. A lo largo de su vida, Labán mostró una tendencia a enfocarse en el beneficio personal, pero su historia también muestra la oportunidad de cambiar de enfoque hacia la reconciliación y el entendimiento mutuo.
A través de sus interacciones con Jacob, Labán pudo haber aprendido lecciones valiosas sobre la importancia de la honestidad y la justicia en las relaciones. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo podemos utilizar nuestras experiencias para crecer y desarrollarnos como individuos y como miembros de una comunidad. A lo largo de su vida, Labán mostró una tendencia a enfocarse en el beneficio personal, pero su historia también muestra la oportunidad de cambiar de enfoque hacia la reconciliación y el entendimiento mutuo. A través de sus interacciones con Jacob, Labán pudo haber aprendido lecciones valiosas sobre la importancia de la honestidad y la justicia en las relaciones. La transformación personal es un tema central en la historia de Labán. A lo largo de su vida, Labán mostró una tendencia a enfocarse en el beneficio personal, utilizando el engaño y la manipulación para obtener lo que quería. Sin embargo, su historia también sugiere la posibilidad de transformación personal. A través de sus experiencias con Jacob, Labán pudo haber aprendido la importancia de cambiar su enfoque hacia la reconciliación y el entendimiento mutuo. Aunque no se describe una conversión explícita, las experiencias de Labán con Jacob pudieron haberle enseñado sobre la importancia de la honestidad y la justicia en las relaciones. La historia de Labán nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo podemos utilizar nuestras experiencias para crecer y desarrollarnos como individuos y como miembros de una comunidad. Aunque Labán es conocido por su astucia y manipulación, su historia también sugiere la posibilidad de transformación personal. A través de sus experiencias con Jacob, Labán pudo haber aprendido la importancia de cambiar su enfoque hacia la reconciliación y el entendimiento mutuo. El cambio de enfoque es un tema central en la historia de Labán. A lo largo de su vida, Labán mostró una tendencia a enfocarse en el beneficio personal, utilizando el engaño y la manipulación para obtener lo que quería. Sin embargo, su historia también sugiere la posibilidad de transformación personal. A través de sus experiencias con Jacob, Labán pudo haber aprendido la importancia de cambiar su enfoque hacia la reconciliación y el entendimiento mutuo. Aunque no se describe una conversión explícita, las experiencias de Labán con Jacob pudieron haberle enseñado sobre la importancia de la honestidad y la justicia en las relaciones. La historia de Labán nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo podemos utilizar nuestras experiencias para crecer y desarrollarnos como individuos y como miembros de una comunidad. A lo largo de su vida, Labán enfrentó las consecuencias de sus acciones y decisiones. Aunque no se describe una conversión explícita, las experiencias de Labán con Jacob pudieron haberle enseñado sobre la importancia de la honestidad y la justicia en las relaciones. Las lecciones aprendidas son un tema central en la historia de Labán. A lo largo de su vida, Labán enfrentó las consecuencias de sus acciones y decisiones. Aunque no se describe una conversión explícita, las experiencias de Labán con Jacob pudieron haberle enseñado sobre la importancia de la honestidad y la justicia en las relaciones. A través de sus interacciones con Jacob, Labán pudo haber aprendido lecciones valiosas sobre la importancia de la integridad y la justicia en las relaciones familiares y comunitarias. La historia de Labán nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo podemos utilizar nuestras experiencias para crecer y desarrollarnos como individuos y como miembros de una comunidad. Labán influyó significativamente en su familia extendida, dejando un legado de lecciones aprendidas a través de la experiencia y la interacción con Jacob. A través de su historia, podemos explorar cómo las relaciones complejas pueden ofrecer oportunidades para el crecimiento personal y comunitario. El impacto comunitario de Labán es un tema central en su historia.
A lo largo de su vida, Labán influyó significativamente en su familia extendida, dejando un legado de lecciones aprendidas a través de la experiencia y la interacción con Jacob. A través de sus decisiones y acciones, Labán influyó en el curso de las generaciones futuras de Israel. Su historia nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras propias decisiones en nuestras familias y comunidades. A través de su historia, podemos explorar cómo las relaciones complejas pueden ofrecer oportunidades para el crecimiento personal y comunitario, mostrando tanto los desafíos como las oportunidades para el desarrollo personal y comunitario. Como patriarca de su familia, Labán tuvo un impacto duradero en la vida de sus familiares. A través de sus decisiones y acciones, Labán influyó en el curso de las generaciones futuras de Israel. Su historia nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras propias decisiones en nuestras familias y comunidades. La influencia familiar de Labán es un tema central en su historia. Como patriarca de su familia, Labán tuvo un impacto duradero en la vida de sus familiares. A través de sus decisiones y acciones, Labán influyó en el curso de las generaciones futuras de Israel. Su historia nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras propias decisiones en nuestras familias y comunidades. A través de su historia, podemos explorar cómo las relaciones familiares pueden tener un impacto duradero en el desarrollo personal y comunitario, mostrando tanto los desafíos como las oportunidades para el crecimiento personal y comunitario. La historia de Labán y Jacob ofrece un modelo de cómo manejar relaciones complejas, mostrando tanto los desafíos como las oportunidades para el crecimiento personal y comunitario. A través de sus interacciones, podemos aprender sobre la importancia de la comunicación, el compromiso y la reconciliación en las relaciones humanas. El modelo de relaciones complejas de Labán y Jacob es un tema central en su historia. A lo largo de su vida, Labán mostró una tendencia a enfocarse en el beneficio personal, pero su historia también muestra la oportunidad de cambiar de enfoque hacia la reconciliación y el entendimiento mutuo. A través de sus interacciones con Jacob, Labán pudo haber aprendido lecciones valiosas sobre la importancia de la honestidad y la justicia en las relaciones. La historia de Labán nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo podemos utilizar nuestras experiencias para crecer y desarrollarnos como individuos y como miembros de una comunidad. A través de su historia, podemos explorar cómo las relaciones complejas pueden ofrecer oportunidades para el crecimiento personal y comunitario, mostrando tanto los desafíos como las oportunidades para el desarrollo personal y comunitario. A pesar de sus métodos manipuladores, Labán mostró un compromiso con la preservación y el bienestar de su familia. A través de su historia, podemos explorar cómo el compromiso y el servicio pueden desempeñar un papel crucial en la construcción de relaciones familiares y comunitarias. El compromiso y el servicio son temas centrales en la historia de Labán. A pesar de sus métodos manipuladores, Labán mostró un compromiso con la preservación y el bienestar de su familia. A través de su historia, podemos explorar cómo el compromiso y el servicio pueden desempeñar un papel crucial en la construcción de relaciones familiares y comunitarias. La historia de Labán nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo podemos utilizar nuestras experiencias para crecer y desarrollarnos como individuos y como miembros de una comunidad. A través de su historia, podemos explorar cómo el compromiso y el servicio pueden desempeñar un papel crucial en la construcción de relaciones familiares y comunitarias, mostrando tanto los desafíos como las oportunidades para el desarrollo personal y comunitario. Como patriarca de su familia, Labán mostró un compromiso con la preservación y el bienestar de su clan.
Aunque su enfoque a menudo fue egoísta, su historia nos recuerda la importancia del compromiso y el servicio en las relaciones familiares. El servicio familiar de Labán es un tema central en su historia. Como patriarca de su familia, Labán mostró un compromiso con la preservación y el bienestar de su clan. Aunque su enfoque a menudo fue egoísta, su historia nos recuerda la importancia del compromiso y el servicio en las relaciones familiares. A través de su historia, podemos explorar cómo el compromiso y el servicio pueden desempeñar un papel crucial en la construcción de relaciones familiares y comunitarias, mostrando tanto los desafíos como las oportunidades para el desarrollo personal y comunitario. El pacto final entre Labán y Jacob sirve como ejemplo de la importancia del compromiso y la búsqueda de la paz en las relaciones familiares y comunitarias. A través de su historia, podemos aprender sobre el poder transformador de la reconciliación y la paz. La reconciliación y la paz son temas centrales en la historia de Labán. A pesar de sus conflictos y diferencias, Labán y Jacob finalmente hicieron un pacto de paz, demostrando que la reconciliación es posible incluso en las circunstancias más difíciles. Este pacto subraya la importancia del compromiso y la búsqueda de la paz en las relaciones familiares y comunitarias. La historia de Labán y Jacob nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y cómo podemos trabajar para resolver conflictos y mantener la unidad y la paz en nuestras familias y comunidades. A través de su historia, podemos aprender sobre el poder transformador de la reconciliación y la paz, mostrando tanto los desafíos como las oportunidades para el desarrollo personal y comunitario. This episode is brought to you by Cologuard. If you recorded songs off the radio for a mixtape, it might be time to screen for colon cancer. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off, and you start screening right from your home. It's just 3 simple steps: set up, sample, and ship. If you're 45 or older and at average risk, ask your doctor about the Cologuard test. Available by prescription only. Learn more or request a prescription at Cologuard.com/podcast. Greenlight helps kids learn about money by actually using it. It's a debit card and money app that teaches kids to earn, save, and spend in real life, not just swipe and hope for the best. Learning happens naturally, in the moment. Parents can set limits, see real-time spending, and guide better habits all in one place, without constant check-ins or cash runs. Don't wait. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/trygreenlight. La historia de Labán no solo afectó a Jacob y su familia inmediata, sino que también tuvo un impacto significativo en las generaciones futuras de Israel. Las interacciones de Labán con Jacob y su familia tuvieron repercusiones duraderas en la historia del pueblo de Israel y en su relación con otras naciones. Las acciones de Labán hacia Jacob contribuyeron indirectamente a la formación de las 12 tribus de Israel, ya que el matrimonio de Jacob con Lea y Raquel y sus sirvientas, Bilhá y Silpa, resultó en el nacimiento de los 12 hijos de Jacob, que se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. El matrimonio de Jacob con Lea y Raquel, además de sus uniones con Bilhá y Silpa, dio lugar al nacimiento de 12 hijos, cada uno de los cuales se convertiría en el fundador de una de las tribus de Israel. Esta estructura tribal formó la base de la identidad nacional de Israel y tuvo un impacto duradero en su historia y cultura. Las decisiones de Labán, especialmente su insistencia en que Jacob se casara con Lea primero, jugaron un papel indirecto en la creación de esta estructura tribal. Esta es una clara ilustración de cómo las decisiones personales y familiares pueden tener repercusiones en la historia de una nación entera. A través de su influencia en la familia de Jacob, Labán dejó una marca duradera en la historia de Israel, contribuyendo a la formación de una nación que tendría un papel central en la narrativa bíblica y en la historia del mundo.
La relación de Labán con Jacob también influyó en las relaciones entre Israel y otras naciones, especialmente las tribus arameas, ya que la conexión entre Jacob y Labán representaba un vínculo temprano entre los israelitas y los arameos que tendría implicaciones en los futuros encuentros y conflictos entre estas naciones. El vínculo entre Jacob y Labán, como representantes de las familias israelita y aramea, respectivamente, simboliza un temprano contacto entre estos dos grupos culturales y étnicos. A lo largo de la historia bíblica, los israelitas y los arameos compartirían una relación compleja que incluiría tanto alianzas como conflictos. Este temprano enlace a través de Labán y Jacob es un ejemplo de cómo las relaciones familiares pueden influir en la dinámica entre naciones y culturas. La relación con Labán preparó el escenario para futuras interacciones entre los descendientes de Jacob y las naciones arameas, influyendo en sus políticas y relaciones diplomáticas. La conexión entre estas dos familias proporcionó una base para la interacción continua entre los israelitas y las naciones circundantes y ayudó a moldear el curso de la historia bíblica. La influencia de Labán también se puede ver en la herencia cultural y religiosa de Israel. A través de sus interacciones con Jacob, Labán transmitió prácticas y creencias que continuarían influyendo en la cultura israelita, demostrando cómo las tradiciones y las creencias pueden ser transmitidas de generación en generación. La interacción de Labán con Jacob no solo afectó la estructura familiar, sino también la herencia cultural y religiosa de Israel. A través de sus acciones y decisiones, Labán transmitió prácticas y creencias que continuarían influyendo en la cultura israelita. Por ejemplo, las tradiciones familiares y las prácticas de hospitalidad que Labán mostró durante la visita del siervo de Abraham y más tarde a Jacob, reflejan aspectos importantes de la cultura aramea que fueron integrados en la vida de Jacob y sus descendientes. Estas prácticas y creencias contribuyeron a la formación de la identidad cultural y religiosa de Israel, demostrando cómo las tradiciones pueden ser transmitidas de generación en generación y cómo las influencias culturales externas pueden ser absorbidas y adaptadas en una nueva cultura. Las decisiones de Labán también tuvieron repercusiones sociales y políticas que se manifestaron en la estructura y organización de la sociedad israelita. A través de su influencia en la familia de Jacob, Labán ayudó a moldear la estructura social de Israel, que se caracterizó por un fuerte sentido de identidad tribal y una compleja red de relaciones familiares. La influencia de Labán en la estructura social de Israel se puede ver en la organización tribal que surgió de las relaciones familiares de Jacob. La insistencia de Labán en los matrimonios de Jacob con Lea y Raquel, así como con Bilhá y Silpa, llevó al nacimiento de 12 hijos que se convirtieron en los líderes de las tribus de Israel. Esta organización tribal formó la base de la estructura social de Israel y contribuyó a un fuerte sentido de identidad tribal que caracterizó a la nación durante siglos. Las relaciones familiares complejas que surgieron de la interacción de Jacob con Labán y su familia también ayudaron a establecer una red de alianzas y relaciones que influirían en la política y la organización social de Israel en los siglos venideros. A través de su influencia en Jacob y su familia, Labán ayudó a moldear la estructura social y política de una nación entera. La historia de Labán ofrece múltiples reflexiones espirituales y morales que son relevantes tanto en el contexto bíblico como en la vida contemporánea. A través de su vida, se pueden extraer lecciones sobre el carácter, la fe y la ética que son aplicables a nuestras propias vidas y decisiones. Lecciones sobre el carácter. La vida de Labán es un recordatorio de la importancia del carácter y la integridad.
A través de sus acciones, Labán muestra las consecuencias de la falta de honestidad y la manipulación, ofreciendo una advertencia sobre los peligros de permitir que la codicia y el deseo de control dominen nuestras vidas. El carácter de Labán, tal como se presenta en las Escrituras, es un ejemplo de cómo las decisiones basadas en la codicia y la manipulación pueden tener consecuencias negativas duraderas. Su vida ofrece una advertencia sobre los peligros de permitir que el deseo de control y poder tome precedencia sobre la honestidad y la integridad. Las acciones de Labán hacia Jacob y su familia muestran cómo las tácticas deshonestas pueden llevar a la división y el conflicto, tanto en las relaciones personales como comunitarias. A través de su historia, somos llamados a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar cómo nuestras decisiones y acciones reflejan nuestro carácter y nuestros valores. La vida de Labán es una invitación a cultivar la integridad y la honestidad en todas nuestras relaciones y a valorar la justicia y la rectitud por encima del deseo de poder y control. A pesar de las acciones de Labán, la historia demuestra cómo la fe y la confianza en Dios pueden llevar a la prosperidad y al éxito. Jacob, a pesar de las adversidades, mantuvo su fe en Dios y fue bendecido por ello, mostrando que la providencia divina puede superar las intenciones humanas. La historia de Labán y Jacob es un testimonio del poder de la fe y la confianza en Dios. A pesar de las adversidades y los desafíos que enfrentó bajo el control de Labán, Jacob mantuvo su fe en Dios y fue bendecido por ello. Su prosperidad y éxito, a pesar de los intentos de Labán por manipularlo y controlarlo, demuestran cómo la providencia divina puede superar las intenciones humanas. La vida de Jacob ofrece un ejemplo de cómo la fe y la confianza en Dios pueden transformar las dificultades en oportunidades de bendición y crecimiento. Esta lección es una invitación a confiar en Dios en nuestras propias vidas, sabiendo que Él puede transformar nuestras adversidades en bendiciones. La historia de Jacob y Labán nos recuerda que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios es fiel y puede guiarnos hacia la prosperidad y el éxito si confiamos en Él y seguimos su voluntad. La historia de Labán también subraya la importancia de la reconciliación y la resolución de conflictos. A través de su pacto con Jacob, Labán muestra que, a pesar de las diferencias y los conflictos, es posible encontrar un terreno común y trabajar juntos hacia la paz y la armonía. La reconciliación es un tema central en la historia de Labán y Jacob. A pesar de sus diferencias y conflictos, ambos lograron llegar a un acuerdo y establecer un pacto de paz. Este pacto subraya la importancia de la reconciliación y la resolución de conflictos, mostrando que es posible encontrar un terreno común y trabajar juntos hacia la paz y la armonía. La historia de Labán y Jacob es un recordatorio de que, a pesar de las tensiones y las divisiones, siempre existe la posibilidad de reconciliación si estamos dispuestos a comprometernos y trabajar hacia la paz. Esta lección es una invitación a buscar la reconciliación en nuestras propias vidas y relaciones, valorando la paz y la armonía por encima de los conflictos y las divisiones. La historia de Labán también ofrece una reflexión sobre el poder del perdón. A través de su interacción con Jacob, vemos cómo el perdón puede abrir la puerta a nuevas oportunidades y transformar las relaciones, mostrando que el perdón es un componente esencial para el crecimiento personal y comunitario. El perdón es un tema importante en la historia de Labán y Jacob. A través de su interacción, vemos cómo el perdón puede abrir la puerta a nuevas oportunidades y transformar las relaciones. A pesar de las tensiones y los conflictos, Jacob y Labán lograron encontrar un terreno común y establecer un pacto de paz, mostrando que el perdón es un componente esencial para el crecimiento personal y comunitario.
La historia de Labán y Jacob es un recordatorio del poder transformador del perdón y de cómo puede liberar a las personas de las cadenas del resentimiento y el odio, permitiéndoles avanzar hacia un futuro de paz y armonía. Esta lección es una invitación a practicar el perdón en nuestras propias vidas, valorando la paz y la reconciliación por encima de las heridas pasadas y el conflicto. La vida de Labán nos invita a reflexionar sobre la importancia de la justicia y la responsabilidad en nuestras decisiones y acciones. A través de su historia, vemos cómo la falta de justicia y responsabilidad puede llevar a consecuencias negativas, mostrando la importancia de actuar con integridad y justicia en todas nuestras relaciones. La justicia y la responsabilidad son temas centrales en la historia de Labán. A través de sus acciones, vemos cómo la falta de justicia y responsabilidad puede llevar a consecuencias negativas, tanto en las relaciones personales como comunitarias. Las decisiones de Labán hacia Jacob y su familia muestran cómo la falta de integridad y responsabilidad puede llevar a la división y el conflicto. A través de su historia, somos llamados a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar cómo nuestras decisiones y acciones reflejan nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con la justicia. La vida de Labán es una invitación a actuar con integridad y justicia en todas nuestras relaciones, valorando la honestidad y la rectitud por encima del deseo de poder y control. La historia jamás contada de Labán revela mucho más que su papel como tío de Jacob. Es una narrativa de manipulación, conflicto, providencia divina y reconciliación. A través de su vida y sus interacciones, Dios muestra la importancia de la honestidad, la reconciliación y la transformación de conflictos en oportunidades de bendición. La vida de Labán nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y decisiones, a buscar la paz y la reconciliación, y a confiar en la providencia de Dios para superar las dificultades y alcanzar el entendimiento mutuo. En última instancia, la vida de Labán nos recuerda que, con honestidad y un compromiso con la justicia, podemos transformar nuestras relaciones y tener un impacto duradero en nuestra comunidad y en el plan divino. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, but I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. De Dios.